Mi ex me engañó, terminó con alguien peor y el karma le dio su merecido. Yo, 30F, emigré al Reino Unido desde Europa del Este cuando tenía 19 años, sin absolutamente nada. Crecí en una familia con problemas económicos, viviendo toda mi infancia en un departamento pequeño y sobrepoblado, situación de la que más adelante mi ex hizo comentarios desagradables y despectivos. El departamento era pequeño y tenía que compartir habitación hasta que me mudé, pero siempre estuvo limpio, ordenado y bien cuidado. Para llegar al Reino Unido trabajé horas absurdas durante las vacaciones de verano solo para ahorrar suficiente dinero para el boleto. Ya estando aquí, trabajé en empleos básicos, usé mis últimos ahorros para tomar clases extra de inglés. Sabía algo de inglés, pero escucharlo en persona era completamente distinto a las clases de la escuela. También pagué mi propia universidad. Estaba decidida a salir adelante. Durante mi licenciatura trabajaba a tiempo completo 5 días a la semana y estudiaba a tiempo completo también, con 3 días enteros de clases más estudiar todas las noches después del trabajo. Aguanté el agotamiento y aún así obtuve excelentes calificaciones tanto en mi licenciatura como en mi maestría. Digo todo esto porque mi ex se la pasaba quejándose de que nunca tuvo oportunidades en la vida. Nada era culpa suya. La realidad, él era británico, creció con su propia habitación y tenía acceso completo al sistema educativo y laboral del país desde nacimiento. Además, era 7 años mayor que yo, así que llevaba muchísimo más tiempo trabajando y tuvo todas las oportunidades para ahorrar dinero. Pero eligió fingir incompetencia. Literalmente decía que no estudió porque quería que su hermano tuviera esa oportunidad, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido dentro del sistema británico y solo era una excusa ridícula para sonar noble mientras no hacía nada. Actuaba como un niño pequeño al que constantemente tenía que recordarle que usara desodorante y limpiara detrás de sí mismo. Estuvimos juntos 5 años y, viendo hacia atrás, ese hombre era una bandera roja andante escondida detrás de una máscara de nice guy, y yo ignoré las señales. Tenía un complejo enorme de caballero de brillante armadura y era un novio camaleón total. Cambiaba completamente su personalidad, hobbies y valores dependiendo de con quién estuviera o a quien estuviera intentando agradarle. Primero fuimos amigos durante años y él interpretaba perfectamente el papel de amigo atento y comprensivo mientras yo intentaba salir de una relación anterior horrible. En ese tiempo trató desesperadamente de convertirse en mi salvador, pero yo misma terminé mi relación anterior y pasé tiempo sola sanando antes de empezar algo con él. Por eso conocía toda mi historia. A medida que avanzó nuestra relación y vio que yo era ambiciosa, exitosa y que en realidad no necesitaba que nadie me salvara, su inseguridad empeoró. Ya no había vulnerabilidad que pudiera explotar para sentirse superior, y su fachada de buen chico empezó a desmoronarse rápidamente. 2 años después de empezar la relación, vivíamos en casa de su madre porque me mudé durante la pandemia. En ese momento yo ganaba bastante bien trabajando en reciclaje y de hecho aportaba más dinero a los gastos de la casa que su propio hijo. Aún así, su madre era extremadamente controladora y criticaba constantemente cómo gastaba mi dinero, algo que no era asunto suyo. Era absurdo. Yo era financieramente independiente, tenía buenos ahorros y contribuía activamente a la casa, mientras su hijo de más de 30 años aportaba menos que yo. Y para ese entonces yo apenas estaba en mis 20s. Fue durante esa etapa en casa de su madre cuando descubrí que coqueteaba y engañaba por mensajes con otras mujeres usando cuentas secretas de Instagram y Snapchat. Cuando lo confronté hizo una escena de lástima enorme, lloró y prometió cambiar. Le di otra oportunidad, pero naturalmente me volví más fría. Dejé de cocinarle, de usar apodos cariñosos y empecé a estar más irritable y paranoica. No es algo de lo que me sienta orgullosa, pero tampoco sabía cómo manejar mis emociones. Estaba herida, viviendo en territorio enemigo porque obviamente su madre estaba de su lado, y no tenía familiares ni amigos cerca con quienes hablar. Esperando que un nuevo comienzo arreglara las cosas, finalmente nos mudamos solos. Pero todo empeoró. No solo tenía que insistirle para que mantuviera una higiene básica, también volví a descubrir cosas ocultas. Encontré fotos guardadas y mensajes con una mujer con la que estaba sesteando a mis espaldas. Después encontré llamadas larguísimas de FaceTime a horas extrañas con una vieja amiga mientras yo lo esperaba en la cama. Él había borrado todos los mensajes entre ellos, lo cual solo me hizo sospechar más. Cuando lo confronté juró que no pasaba nada y hasta se burló de ella frente a mí, diciendo que jamás estaría con alguien así porque tenía 4 hijos de 3 padres distintos. Ninguna de las mujeres con las que se metía tenía buenos trabajos ni estudios. Durante el periodo previo a nuestra ruptura me diagnosticaron TEA. Aunque toda mi vida había sentido que era diferente y el diagnóstico explicó muchas cosas, aún así fue difícil procesarlo. Toda mi vida solo quise ser como los demás y, inconscientemente, al principio el diagnóstico me hizo sentir emocionalmente inferior. Fue una etapa complicada de autodescubrimiento y yo necesitaba estabilidad desesperadamente. En cambio, mi ex constantemente creaba incertidumbre, hacía cosas sin avisar y se negaba completamente a comunicarse conmigo, aún sabiendo cuánto me afectaba y detonaba emocionalmente. Para empeorar las cosas, yo ya había sufrido ataques de pánico severos después de mi relación anterior. A pesar de que me senté con él y le expliqué exactamente qué eran los ataques de ansiedad y cómo me afectaban, él se burlaba de mí durante esos momentos, poniendo los ojos en blanco y diciendo con desprecio que yo solo estaba paniqueando. Manipulaba mis reacciones, minimizaba mi salud mental y usaba mi ansiedad y mi diagnóstico en mi contra constantemente. Hacia el final de la relación estaba escribiendo mi tesis de maestría mientras trabajaba en un empleo emocionalmente demandante dentro del sistema judicial. Estaba completamente agotada y mi ansiedad estaba por las nubes. Emocionalmente ya había abandonado la relación,
pero inconscientemente estaba retrasando la ruptura porque mi cerebro simplemente no podía soportar la idea de mudarme y buscar otro lugar mientras lidiaba con todo lo demás. En esa etapa final, su comportamiento se volvió ridículo. Decía que yo lo estaba matando de hambre si hacía una cena donde no le gustaba alguna guarnición, aunque el refrigerador estuviera lleno. También empezó a consumir contenido Red Pill y hablaba de frecuencias y del destino del universo. Para colmo, teníamos un acuerdo donde yo pagaba la renta y él debía cubrir comida y servicios. Cuando finalmente insistí en revisar los números porque algo no cuadraba y armé hojas de cálculo para dividir todo exactamente a la mitad, salió la verdad. Él estaba pagando muchísimo menos que yo. Me estaba quitando entre 300 y 400 libras al mes. Mágicamente, su madre dejó de hablar de mi cuenta bancaria y empezó a criticar nuestra casa. Me encanta pintar y crear cosas, así que a veces dejaba materiales de arte afuera mientras trabajaba. Soy extremadamente obsesiva con la limpieza, casi al nivel de TOC. Limpio la casa a fondo cada pocos días y detesto el desorden. Aún así, su madre iba a la casa, criticaba cómo decoraba y decía pasivo-agresivamente que íbamos a vivir en un basurero solo por ver unos tubos de pintura. Mientras tanto, él empezó a regresar cada vez más seguido a casa de su mamá para quedarse a dormir, cuando en realidad era para ver a la chica de FaceTime. Finalmente me dejó, a mí, una persona estable, leal y completamente comprometida, para perseguir a una nueva damisela en apuros. Después de 5 años, todo terminó. La venganza pequeña y el glorioso karma. Como no soportaba verlo y quería sacarlo de mi vida cuanto antes, me ofrecí voluntariamente a empacar sus cosas. Deliberadamente hice las cajas absurdamente pesadas mezclando objetos densos para que fueran un dolor cargarlas. Tuvo que moverlas sufriendo y terminar reempacando la mitad. También usé algunas cajas como basurero para deshacerme de cosas que no quería tirar yo misma. Ganar, ganar. Literalmente segundos después de mudarse, corrió directamente con la misma chica de FaceTime de la que se había burlado delante de mí. Ella tenía un ex tóxico, historial de engaños y cero estabilidad, así que mi ex inmediatamente adoptó otra personalidad camaleónica para convertirse en su caballero salvador. Incluso usaba el drama de ella como excusa para evitar responsabilidades. Me hablaba de la chica y de sus hijos para justificar por qué no podía ir a limpiar la casa que debíamos entregar o por qué no recogía sus cajas de mudanza. Decía que tenía que quedarse con ella porque su ex estaba causando problemas. Claro, como ella era una infiel conocida, él jamás confió realmente en ella y eso le trajo todavía más problemas. Yo también seguí adelante bastante rápido, lo admito, y conocí a un hombre increíble, pero esperé antes de publicar fotos con él. Justo cuando la nueva pareja de mi ex lo dejó después de apenas unos 3 meses por otro hombre, publiqué una foto con mi nueva pareja. Mi ex me bloqueó inmediatamente por despecho, aunque llevaba semanas stalkeando mis redes. Después escuché por conocidos mutuos que pasó más de un año publicando indirectas tristes y victimizándose por la traición de ella. Durante esos pocos meses que estuvieron juntos, ella publicaba fotos en Facebook donde se veía un desastre absoluto de desorden detrás. Incluso hizo una publicación pública agradeciendo a mi ex por quedarse despierto hasta tarde limpiando su casa. Sí, yo seguía viendo todo eso por puro chisme y curiosidad. Y ahí está el chiste cósmico perfecto. El hombre que ni siquiera podía ponerse desodorante o recoger su propia basura cuando vivía conmigo, una obsesionada con la limpieza, terminó convertido en el sirviente nocturno de una casa caótica solo para sobrevivir en el ambiente donde acabó metido. Estoy segura de que su madre estaba encantada. Hoy en día está en una relación miserable y extremadamente inestable con otra mujer. Según los chismes que escucho de vez en cuando, la conoció mientras ella todavía estaba comprometida con otro hombre y destruyó esa relación para volver a interpretar el papel de Salvador. Y la ironía máxima, ella también tiene varios hijos de diferentes padres, trabaja en un empleo mal pagado y sin estudios superiores, y como su relación comenzó con infidelidad, ambos viven paranoicos pensando que el otro los engaña. No existe confianza entre ellos. Solo un ambiente tóxico y una vida completamente inestable. Mientras tanto, mi vida parece un sueño. Ahora estoy agradecida por mi diagnóstico porque me permitió poner límites sanos y estructurar mi vida de forma compatible con mi TEA, lo cual ha sido increíble para mi bienestar emocional. Mi pareja actual es increíblemente comprensiva, tiene una edad cercana a la mía, me ayuda a mantener rutinas saludables y hace que funcione de la mejor manera posible. Es educado, muy ambicioso y trabaja en las fuerzas del orden, mientras yo trabajo dentro del sistema judicial. Acabo de conseguir una mejora importante en mi trabajo, algo emocionante y aterrador al mismo tiempo. Rentamos una casa hermosa y grande en un buen vecindario, tenemos 2 perros y somos completamente estables económicamente. Tenemos una política de teléfonos abiertos. Fue idea suya para hacerme sentir segura después de mi relación anterior, pero ni siquiera sentimos la necesidad de revisar nada porque existe confianza real. Me trata como un tesoro, me protege del drama familiar, cocina para nosotros y apoya mis sueños. Somos grandes amigos y planeamos casarnos en los próximos años y quizá formar una familia, algo que jamás había considerado antes. A veces, perder a un perdedor es la mayor mejora que puedes tener en la vida. Viendo dónde terminamos ambos, mi único arrepentimiento es no haberme ido antes y haber dejado que un imbécil así me hiciera sentir insegura e inútil. Aún así, si tuviera que pasar por todo esto otra vez para terminar donde estoy ahora, lo haría 1000 veces.